Hola, muy buenos días. Soy Carolina Williams y desde la Oficina de Educación Médica queremos compartir la experiencia de 3 docentes de nuestra escuela, me refiero a la Escuela de Nutrición y Dietética, con respecto a la evaluación online. Para ello, compartiremos cómo han innovado su sistema de evaluación tradicional y han logrado modificarlo a un sistema de evaluación más autorregulado, que potencia el trabajo en equipo y disminuye presiones en temas de conectividad. Hoy nos acompañan los siguientes académicos: el profesor Pablo Cortés, coordinador de Ciencias Básicas, docente de Bioestadística y Metodología de la Investigación; luego el profesor Cristian Mier, encargado de asignatura de Anatomía; y el profesor Gonzalo Costa, encargado de la asignatura de Técnicas Dietéticas, Administración de Servicios e Informática aplicada a la nutrición. Le damos las más cordiales de las bienvenidas y agradecimientos por compartir su experiencia a la comunidad universitaria, y los vamos a invitar a responder 3 preguntas. La primera, relacionada a qué transformación realizaron a sus evaluaciones tradicionales, cómo evidencian que esta forma de abordar la evaluación ha cumplido con los objetivos educacionales y qué tips podrían entregarles a aquellos docentes que aún persisten en generar evaluaciones más tradicionales en estos tiempos. Vamos a empezar con las palabras del profesor Pablo Cortés. Bueno, en realidad no sufrió muchas modificaciones mi forma de evaluar. Desde el año 2016, cuando yo comencé a hacer clases aquí en la carrera de nutrición, al menos una de mis solemnes era una prueba take home, una prueba para la casa. Ellos ya tienen la experiencia de someterse a este tipo de evaluaciones, donde generalmente yo mezclo como el objetivo de aprendizaje y el desarrollo de una habilidad. O sea, lo que busco es que el alumno integre un montón de conocimientos. En otros casos espero que él desarrolle un tema que él le guste, entonces incorporo como la parte de que él es protagonista, ¿cierto?, de la evaluación. En el sentido un poco es como colocar al alumno, ¿cierto?, dentro, o sea, posicionarlo dentro de la evaluación, que la evaluación es parte de toda la estrategia de aprendizaje. Bueno, los resultados son bastante obvios cuando uno puede observar sus respuestas o cómo enfrentan la problemática que uno le haya planteado. Generalmente yo les coloco casos reales. Es esperar, darle un valor a todas las respuestas. Cada persona es distinta y un poco en el contexto de la pandemia es súper importante porque uno lo que hace acá es como reforzar un poco el tema de la autoestima. Hago la evaluación, hago un feedback como general, pero también siempre hago una reunión particular con los estudiantes, generalmente en grupo o a lo mejor individual, donde yo explico un poco cómo podría haberlo hecho mejor. Y finalmente, ¿qué tips le puedo dar a otros profesores? Principalmente, la evaluación debe estar inserta, ¿cierto?, dentro de la estrategia global, ¿cierto? Tengo que pensarla muy bien, en el sentido de que qué es lo que yo quiero que el alumno desarrolle como conocimiento significativo. Sean bastante creativos, desafiantes muchas veces. Y en el caso de la pandemia, como yo les decía, es muy importante reforzar la autoestima del estudiante. De repente decirle que es muy bueno el enfoque o la idea que se generó o algo que hizo. Yo generalmente eso lo hago en una reunión por videoconferencia y uno ve, por ejemplo, en sus ojos así como una emoción cuando uno le recalca, ¿cierto?, este aspecto positivo. En decirle que es capaz, que él es bueno en esto, es algo que le genera un plus súper importante. Generar un pool bastante diverso de tipos de preguntas donde uno combine el logro del objetivo de aprendizaje, además de desarrollar una habilidad, por ejemplo, buscar información, integrar, argumentar, trabajo en equipo. Es súper importante tratar de mezclar un poco y dar cierta libertad.
Yo, por ejemplo, uso a veces así como, por ejemplo, en microbiología, veo una película de virus y yo le doy una pauta, supongamos, de que analice un virus, por ejemplo, tiempos de incubación, mecanismo de contagio. Entonces la persona tiene que buscar eso en el virus ficticio de la película. Entonces le da una componente como lúdica al estudiante, llegar de alguna forma a sentirse motivado, sentirse muy motivado en realizar la evaluación. Así que, bueno, algunos miedos que tienen muchos profes, por ejemplo, el tema de la copia. Todo depende mucho de cómo uno diseñe la evaluación. De alguna forma tenemos que realizar nuestra evaluación que dando, supongamos, un punto para que todas las respuestas sean únicas. Mi experiencia con mis alumnos es que ellos consideran que aprenden mucho más con estas pruebas para la casa que con una prueba tradicional, por ejemplo una prueba de alternativas o una prueba de desarrollo, ya que deben utilizar mucho conocimiento, deben utilizar diferentes habilidades y generalmente es en un contexto mucho más similar al cual ellos se enfrentarían en la vida real. Que en ningún trabajo alguien te va a decir tienes este problema, responde A, B, C, D o haz esta cosa. Entonces eso es un poco lo más importante. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Mier, profesor a cargo de la asignatura de Anatomía en la carrera de Nutrición y Dietética, y les voy a comentar un poco acerca de nuestra experiencia durante este año 2020. En primer lugar, y un poco para entrar en contexto, hacerles saber que Anatomía es una asignatura teórico-práctica con un sistema de evaluación bastante tradicional, ¿ya? Que tiene clásicamente 3 pruebas solemnes con 2 componentes, tanto teórico como práctico. El componente teórico se evalúa a través de pruebas de selección múltiple, y el componente práctico hace que los alumnos se enfrenten a lo que es la realidad del pabellón. Con respecto a este año 2020 y en trabajo constante con la escuela, se decidió no realizar ningún tipo de evaluación. Esto con el fin cierto de evitar niveles de ansiedad, de estrés o sobrecarga hacia los alumnos. Más bien lo que se decidió hacer fue un poco acoger las distintas necesidades de los alumnos, en la cual creemos que fue un rol importante este lazo que se generó con ellos, esta muy buena comunicación, para lo que es la trayectoria de esta asignatura durante este primer semestre. Al principio partimos con evaluaciones de tipo formativa, y ya con el tiempo se fue implementando las pruebas de tipo evaluativa, ¿ya? Cabe destacar que existe un delegado de curso, ya que representa a todos sus compañeros, y se llegaron a distintos acuerdos con respecto al tiempo y algunos otros compromisos de por medio. En estas evaluaciones, también llamadas trabajos para la casa, básicamente consta del envío de un caso clínico en el que se abordan diferentes tópicos relacionados a la materia y que debe ser desarrollado por cada grupo de alumnos, en conjunto un video que deben realizar respecto a la explicación de algunas estructuras relacionadas a este mismo caso. Con respecto a la pregunta número 2, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por parte de los alumnos, y creemos también que se han alcanzado los objetivos educacionales planteados en un principio. El hecho de que tengan que desarrollar los alumnos un caso clínico en conjunto de la confección de un video potencia el trabajo en equipo, y de cierta forma creemos también que los obligamos a ejecutar cosas de manera activa y 100% participativa. Y como fruto se genera este aprendizaje que nosotros queremos como docentes. Finalmente, y para responder esta última pregunta, a pesar de que anatomía sea una asignatura bastante teórica y que conlleve detrás una metodología bastante tradicional, como equipo creemos que se puede derribar este esquema de cierta forma, se puede innovar con distintas herramientas, llevándole a los alumnos clases más dinámicas, donde hay interacción con ellos en todo momento. En particular en este año implementamos un sistema de confección de videos de introducción o preparación para la clase expositiva, que se envían la semana previa a esta,
con preguntas o discusión al inicio de la clase, y entre medio y al finalizar se realizan algunos desafíos. Las clases no superaban tampoco los 40 minutos e íbamos variando con distintas herramientas, presentando casos clínicos y videos que se asocian con la realidad y su quehacer futuro. Bueno, frente a la pregunta de qué transformación realizé a mis actividades tradicionales o a mis evaluaciones tradicionales, yo ya venía trabajando en un sistema que no es para nada desconocido, es solamente el desarrollo de casos prácticos, ¿cierto? De casos que yo he visto en el desarrollo de la programación, que obviamente, ¿cierto?, se lo bajo a los alumnos para que ellos también puedan tener ese conocimiento. En el contexto en el que estábamos viviendo no podíamos realizar la misma evaluación, ¿cierto?, la misma evaluación o el mismo proceso de enseñanza que veníamos realizando durante años, porque nos enfrentábamos a algo totalmente nuevo. El alumno iba a estar en su casa, ¿cierto?, iba a estar con una red de apoyo, podríamos decirlo de alguna manera, ¿cierto?, desarrollando su prueba, por lo tanto podía tener acceso a su materia, a su apunte, sin que el docente lo pudiera controlar. ¿Ya? En ese sentido teníamos que preparar una prueba en el que daba lo mismo que tuviera su materia, porque en realidad la materia va a ser una herramienta para poder descubrir y llegar, ¿cierto?, a la respuesta que nosotros queremos. Y muchas veces nosotros equivocamos ese camino y pensamos que el alumno tiene que aprenderse la materia de memoria y textual, ¿cierto?, lo que dice la clase, porque si no, no va a aprender. Y no, la materia lo que es una herramienta para poder llegar a un fin. Y ese fin es el desarrollo de algún caso, ¿cierto?, de alguna situación en la que nosotros tenemos que poner al estudiante. Obviamente, ¿cierto?, hacer este tipo de evaluación implica un desgaste un poquito mayor en el tema, sobre todo el tema del tiempo, porque obviamente uno se va a encontrar con situaciones que son distintas. Uno se puede encontrar con distintas preguntas y distintas abordajes, ¿cierto?, a las preguntas, porque obviamente los alumnos son individuos, pero obviamente la respuesta va a ser única, obviamente abordada de diferentes maneras. Por eso uno tiene que empezar a leer también de otra manera las respuestas del alumno, ¿ya? Porque aquí no es blanco y negro, ¿ya? Acá hay una escala de grises, ¿cierto?, que uno tiene que empezar también a evaluar y ponerse en el lugar del alumno y preguntarle por qué respondió esto o por qué le parece que esta es la respuesta correcta. Por eso es fundamental que uno también como docente pueda hablar acerca de su propia experiencia o de la experiencia de los docentes cercanos también que uno tiene. Porque la experiencia, la educación parte, yo creo, también por la experiencia. En este contexto en el que estamos hablando, obviamente, ¿cierto?, donde está el estudiante a través de un computador o a través de una pantalla, tenemos que empezar a tratar de explicar un poquito más acerca de nuestras situaciones personales, para que el estudiante no se sienta como que está solo en esta situación. No está solo en esta situación, sino que también nosotros estamos viviendo de la misma manera, ¿cierto?, esta experiencia de estar en un computador, y también, ¿cierto?, que conozca nuestra experiencia personal en el desarrollo de nuestra profesión. Ahora, ¿cómo yo evidencio, ¿cierto?, que he podido cumplir con los objetivos educacionales? Las pruebas han demostrado distintos resultados, ¿ya? Una de las preocupaciones que yo tenía era que los estudiantes traspasaran, ¿cierto?, toda la materia y la pusieran en sus pruebas que yo le hago aquí online, ¿cierto? Ellos están conmigo, vamos desarrollando los casos. Si alguien tiene una pregunta, obviamente me la puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, el temor que yo tenía era que no existiera esta interacción y que obviamente, ¿cierto?, los estudiantes llegaran y pasaran una prueba con todas las definiciones que aparecían en la clase. Por eso hice esta mutación, ¿cierto?, de poder desarrollar casos, distintos casos en los que ellos pudieran aportar los casos de acuerdo a la materia, de acuerdo a lo que habíamos visto en los talleres y en las clases. Entonces, ¿cómo me di cuenta que esto se había cumplido? Es porque encontré distintas maneras de abordar un mismo problema.
como el desarrollo de las preguntas, ¿cierto?, es de manera individual, los abordajes son prácticamente distintos, para poder llegar a la misma solución. Y ahí uno tiene que empezar a preguntarle también al alumno y hacer un feedback muy intenso con el estudiante para saber cómo llegó a esa respuesta. Ahora, si yo tuviera que entregarle a los docentes o a mis colegas, ¿cierto?, algún tip, ¿cierto?, de cómo generar las evaluaciones en el tiempo en el que estamos viviendo, lo único que les podría decir es que se posicionen, ¿cierto?, en el contexto en el que estamos viviendo. Por lo tanto, hacerlo tradicional no va a obtener los resultados que nosotros estamos esperando. De hecho, independiente del contexto que estamos viviendo, supongamos que estamos viviendo de manera normal, entre comillas, ¿cierto?, yendo a clase, ¿cierto?, los estudiantes en un salón, ya con los parámetros tradicionales, ¿cierto?, ya con el esquema tradicional, no estábamos obteniendo buenos resultados, porque estábamos obteniendo finalmente a estudiantes que se transformaban en pasadores de ramo, ¿cierto?, porque estudiaban para una prueba, pasaban el ramo, estudiaban para otra prueba, pasaban el ramo, estudiaban para un examen y aprobaban el ramo finalmente. Entonces, ahora con esta situación, ¿cierto?, que tenemos que vernos obligadamente a cambiar nuestro switch, por así decirlo, de que nosotros somos generadores de aprendizaje y no obligadores de aprenderse materias, porque parece que los docentes nos convertimos en eso, como que estamos obligando a los estudiantes a aprenderse cosas de memoria que finalmente no tienen ningún sentido. Y finalmente el que gana, ¿cierto?, el que tiene mejor memoria, y eso no puede ser así. Eso no puede ser. La memoria es para otra cosa. Claro, uno tiene que aprenderse cosas de memoria, porque en la vida, ¿cierto?, uno tiene que aprenderse, por ejemplo, normas que son de memoria, porque no existe otra manera. Pero esa misma normativa de poder aplicarla dentro del desarrollo de una asignatura es lo que nosotros tenemos que apuntar, Yo he visto que los estudiantes también han madurado y han tomado, ¿cierto?, este desafío de no solamente aprenderse cosas de memoria, sino que de poder integrar el conocimiento, y donde el docente y la materia solamente pasan a ser una herramienta final dentro del aprendizaje completo del estudiante. Bien, esperamos que estas opiniones sean de utilidad para todos ustedes. Agradecer nuevamente la gentileza de compartir la experiencia de nuestros docentes, en este caso de la Escuela de Nutrición, e invitarlos a que sigan ustedes creando e innovando en su práctica evaluativa, siempre teniendo presente que nuestro norte no es solo calificar, sino que generar aprendizaje en los estudiantes, ya sea de manera individual o colaborativa. Nos vemos en otra oportunidad. Muchos saludos y mucha fuerza a ustedes en estos tiempos tan difíciles. Nos vemos.